estamos en el rumbo de la tarde, los poderosos, y tenemos una poderosa entrevista, conversación más bien, con Martín Robles, ingeniero Martín Robles, quien es administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Una gran responsabilidad en el país, y vamos a conversar con él sobre diferentes temas, pero muy especialmente el tema eléctrico. Ingeniero, gracias por aceptar esta invitación y bienvenido al rumbo de la tarde. Muy bien, buenas tardes. Primero aquí a nuestros amigos Rudy, Juan, de muchos años, y al amigo Jorge Rodríguez, Olga Almanza. Y Olga Almanza. Y luego, lógicamente, o debió ser primero, a los escuchas que siempre escuchan este programa, que es la materia prima de ustedes para poder desarrollar y salir al aire. Así que aquí estamos a su disposición para, evidentemente, llevar algunas informaciones que entiendan ustedes son de interés nacional, y especialmente en la parte del sector eléctrico, que es la que nosotros nos movemos y manejamos. ¿Cuál sería, empezando de inmediato con la pregunta, cuál sería, ya que este es el tema más reciente, Franklin, qué causó en el sistema eléctrico nacional? Bueno, Franklin ciertamente acabó de transcurrir anoche, luego de un martes en la tarde con mucha agua y toda la noche de martes y la madrugada y el día del miércoles ayer. Real y efectivamente producto de la preparación, de prevención que se estuvo todas las empresas del sector eléctrico, tantos partiendo de la generación de electricidad, la empresa de transmisión, que somos nosotros que unimos la empresa, unimos la generación con la distribución, y las empresas distribuidoras, pues todas activaron su plan de contingencia, como es normal, un plan de contingencia elaborado año tras año para su aplicación. Eso dio su resultado porque las brigadas de trabajos para los aspectos preventivos son desplegadas en lugares específicos, estratégicos, de manera que cualquier avería pueda ser resuelta en el menor tiempo posible, dado la disponibilidad de equipo y personal en cada una de las áreas que así componen el sector eléctrico. Por tanto, el sistema eléctrico ayer sufrieron, claro, como es natural, muchas averías hubo pero fueron averías que se resolvieron en el mismo día, en corto tiempo, y por eso pues el sistema se mantuvo brindando un servicio, en algunos casos, claro está, con algunas limitaciones por las averías, las inundaciones que hubieron principalmente en la zona del este. Hubo varias inundaciones y eso dificulta que la brigada puedan entrar a trabajar, y además de que también limita que cuando hay una avería pues se pueda calentar rápidamente el circuito o dar servicio. Pero gracias a Dios han hecho ya una evaluación. Para una idea, los circuitos afectados en Edesur fueron 24, en Edeste 46 y en Edenorte 3. Pero como usted señaló, ingeniero, y gracias a la contratación adicional de brigadas para resolver los temas de averías, se ha más que triplicado las brigadas en las 3 distribuidoras, gracias a una asignación que el gobierno del presidente Luis Abinader dio a las distribuidoras de electricidad para aumentar la capacidad de respuesta. Y antes una respuesta de una avería tardaba 6, 8, 10 horas. Ahora es prácticamente de inmediato la respuesta. Sí, eso es cierto. Inclusive hubo, como ustedes pudieron ver en los distintos medios de comunicación y observar,
el presidente, evidentemente, como cabeza principal y número uno de todo lo que refiere al Estado dominicano o al gobierno, estuvo primero una reunión preventiva, claro está, en el cual de ahí fue que salió diríamos, determinar que fuera no laborable a partir de las 12 del mediodía del martes, y para que las personas pudieran desplazarse rápidamente a su casa y tuvieran la oportunidad de hacer las cosas preventivas que debían hacer aquellos que están en zonas más vulnerables. Y luego, pues, de transcurrido el evento esta mañana, también tuvimos una reunión a nivel del gabinete presidencial, Consejo de Gobierno de Ministros, evaluando, pasando una revista a la situación que se dio en el día de ayer fundamentalmente. Tal como dice Georgie, pues se dieron esas fallas, esas averías, simplemente averías. Por lo menos en la empresa de transmisión tuvimos 2 averías y fueron resueltas en menos de 8 horas. Claro, muchísimo menos de 8 horas. Hubo una que fue la que nos permitió, que duró un poco más tiempo, pero no implicaba inclusive interrupción, porque pudimos dar energía por otro lado a las zonas que pudieran estar afectadas por esa situación. Y hubo una que sí, que fue una subestación, una línea de transmisión, que un árbol le cayó encima y pues ahí se tardó un poquito más por la difícil situación de entrar a poder resolver el tema, porque un terreno un poco pantanoso. Pero luego nuestro personal evidentemente pudo entrar y resolver el tema. Ya antes de las 6 de la tarde estaba resuelto. Eso ocurrió alrededor de las 2 de la tarde. O sea que hubo pocas. Claro, tampoco el fenómeno fue un asunto, porque lo bueno de esto es que no hubo muchos vientos, sino lluvia. Y las lluvias lo que causan es evidentemente tal vez derrumbe o un árbol que se cae, se sobrecarga una mata de agua, cae una rama, cae la línea se dispara y ya eso implica entonces algún nivel de reparación. O sea, pero afortunadamente las cosas fueron bien. ¿Cómo afecta los programas y los proyectos en curso desde la oficina que usted dirige en el sistema eléctrico, estas interrupciones de 24, 48 horas, o sea, las lluvias y tener que retomar, reparar, acondicionar las cosas? ¿Qué efecto tiene? No, el efecto, diríamos, desde el punto de vista nuestro... Porque a veces una cosita chiquita se multiplica por mucho más. Indiscutiblemente. La transmisión, como tal, es la de mayor responsabilidad en esto, en función de que una línea de transmisión puede dejar una provincia, vamos a decir así, apagada, si hay una interrupción de la línea, salvo que en muchos casos de ella tenemos algunas alternativas, diríamos, redundancia que podemos alimentar por otros lados y dar servicio en lo que reparamos lo otro sin problema. Es lo que se llama los sistemas de anillo que tiene la empresa de transmisión, en la cual pues tenemos esas dificultades. Por ejemplo, para darte un caso ahora sencillo, hace un momento tuvimos una avería en una de las unidades de generación en la zona de Itabo, en la planta generadora de Itabo, un interruptor. Ese interruptor nos averió, o no que nos averió, sino que se averió el interruptor, la salida, y eso produjo una salida de varias subestaciones, lo cual en el Distrito Nacional, en estos momentos, desde hace 2 horas, tenemos una dificultad de suministro en el distrito, fundamentalmente, de alrededor, según nos informó el administrador de Edesur, casi de 300,000 clientes, lo cual es una zona importante, y eso obedece a que hubo una sobrecarga de una línea, producto de esa avería en la generadora Itabo, pero en la salida. Claro está que ya yo creo que en unos 20 minutos debe estar resuelto el tema, porque ya están trabajando los técnicos hace rato ahí. Entonces, la importancia de una avería depende de dónde suceda, ¿no?
En el caso de transmisión es más importante porque abarca más. O sea, cuando hay una avería en un circuito determinado, es simplemente ese circuito. Pero las averías en la transmisión abarca entonces la subestación y abarca varios circuitos. Por eso nuestro personal está normalmente distribuido siempre casi en todas las subestaciones, de manera que y con las brigadas disponibles para que se pueda dar servicio en el menor tiempo posible. Es como este caso. Ahora, en el caso de ayer, por ejemplo, de la tormenta, fíjate que la tormenta Fiona, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos, que fue bastante fuerte, con viento fuerte, nos averió algunas 20 líneas de transmisión a nivel de la zona nordeste y el este. Pero en 72 horas ya nosotros teníamos listas resueltas las averías. De este hizo lo propio en el este con los diferentes circuitos y avanzó de una manera realmente increíble. ¿Está instalando algunas subestaciones, dice yo? Siempre se están instalando nuevas subestaciones porque la demanda implica eso. O sea, el sector eléctrico es un área muy dinámica. Es un área que demanda demasiados recursos intensos diarios, o sea, anual, tanto en la parte de generación, como en la parte de transmisión, como en la parte de distribución. Y eso conlleva instalación de redes, instalación de líneas, instalación de plantas eléctricas, que cada año tienen que estarse haciendo. ¿Y los medidores? El Banco Mundial. ¿Y los medidores? Los medidores es otro elemento que es vital para la distribuidora, porque si la energía que no se mide no se cobra, como dice un refrán. Sí. Y entonces ahí es un tema. Pero mira, en todo esto, en las inversiones ha habido un atraso acumulado que está forzando de una manera terrible un gobierno que entra con una pandemia, con una situación económica difícil, con un petróleo alto. Entonces, dándole energía, tratando de dar energía eléctrica 24 horas, que es la diferencia a lo de antes, que ya no hay apagones financieros. No hay apagones financieros ni por déficit de generación, o sea, evidentemente, sino que el gobierno, haciendo un sacrificio con el presupuesto nacional, ha dado apertura a que se le dé energía eléctrica 24 horas. Claro, no puede ser 24 horas porque dado la deficiencia que ha habido por años en las inversiones de nueva red de distribución, igualmente en la parte de la instalación o la compra de medidores, evidentemente eso retrasa o obliga que tú diríamos, interrupciones que aparecen tengan dificultades con la rapidez que requiere el usuario para el servicio. Se están comprando ahora medidores en buenas cantidades y se va a empezar, o se empezó ya a instalar en las 3 distribuidoras. Y con relación a lo que decía Juan de las subestaciones, Edesur está en proceso de instalar unas 12 subestaciones con un financiamiento del Banco Mundial. Eso va, ingeniero, a mejorar considerablemente el servicio, principalmente en la zona que cubre Edesur. Indiscutiblemente que, mira, el tema fundamental del sector eléctrico ha sido las inversiones que no se han hecho en el momento oportuno que haya habido aquí, de manera constante, porque la inversión se hace hoy. Nosotros instalamos una subestación hoy, pero ya mañana hay que estar instalando otra en otro lugar, porque la demanda va creciendo normalmente. Y más, ahora, de el 2020 al 2023, en 3 años, la demanda, o sea, la demanda de potencia ha crecido en función de ahí, y los números están ahí, sobre los 220 megavatios por año, nunca visto. Evidentemente, una red que requieren remoción, una red que requieren sustitución, repotenciación y nuevas construcciones que no se había hecho, eso causa entonces que las averías se multipliquen, porque hay red que ya no aguantan más por el tiempo que tienen de instalación y si tú ya esa red que ya vida útil agotada, resentida, vida útil agotada y capacidad
evidentemente por debajo de lo que se está requiriendo la demanda. Y eso implica entonces más avería, implica más esfuerzo, implica más inversión. Sí, producto de la sobrecarga. Ese es el tema que tenemos. Pero gracias a Dios pues se está enfrentando, se están haciendo las inversiones y tal como dice Jordi, pues hay licitaciones abiertas y ya adjudicadas y otras que ya vienen también en camino de adjudicaciones que se han hecho ya producto de licitaciones para hacer esas instalaciones. Ingeniero, el presidente de la República, Luis Abinader, ha demostrado y ha mostrado interés supremo en ampliar el parque generador en el país. Incluso la licitación de las 2 plantas de Manzanillo, hay otros 400 megavatios que también entrarán, fueron ya licitados. Está preparado, eso es para la generación. Ahora bien, ¿va ETED, la empresa que usted administra, al mismo ritmo de desarrollo para poder transmitir toda esa nueva energía que se va a producir en esas nuevas plantas, que no va a ser de inmediato, pero al término de 4 años ya tendremos operando esas plantas generadoras? Mira, yo pienso que ningún gobierno que ha tenido este país ha mantenido una preocupación y una ocupación constante de los distintos sectores de la vida nacional, como ha sido el presidente Luis Abinader, en la cual ha estructurado varios gabinetes de las distintas áreas, o sea, gabinete del sector agua, gabinete del sector eléctrico, gabinete de salud, gabinete de la parte que es lo que vimos hace un momento, de seguridad, y él lo preside todos. O sea, en la semana, el tiempo yo no sé cómo le da, pero bueno, lo preside. Eso quiere decir que es un presidente que se mantiene verdaderamente ocupado, no solamente en esos aspectos propios del seguimiento. Yo le digo al presidente a veces, y a términos de jocoso, digo, bueno, presidente, yo creo que usted tiene una red en su celular que ha sustituido el DNI, porque cada rato le mandan al presidente desde un sitio el que tú menos te imaginas y sencillamente se lo reenvía al responsable de esa área. No importa la hora, no importa la hora. A mí, particularmente en la parte de nuestra que tenemos que ver, yo he tenido llamadas del presidente a las 2 de la mañana para un tema cualquiera. Ya uno se mantiene que tú dejas tu celular ahí, digo, bueno, hasta el teléfono de la casa, si no es el celular, pues te localizan en la casa. Digo, bueno, no hay. Un día me llama y me dice, no, y coge el teléfono de mi esposa y dice, no, espérese, presidente, que bueno, y así sucesivamente. Eso es una demostración de la preocupación que tiene nuestro presidente Luis Abinader, con todos los ocupándose de todos los temas del país. Ingeniero. Y el sector eléctrico, que es un sector que ustedes saben que es neurálgico, es un sector eléctrico que demanda mucha ocupación, demanda muchos recursos y demanda mucha preparación para poder eso. Volviendo a la pregunta, ¿estamos preparándonos para poder estar en capacidad de transmitir esos 1.200 megavatios que entrarán al sistema eléctrico? Totalmente, claro. Conjuntamente con esos 1.200 megavatios que se han licitado en Manzanillo, son 800 más los 400 que se estaban instalando, son 1.200. Concomitantemente con eso, se está construyendo una línea de transmisión que la está construyendo el mismo inversionista a través de lo que es la facultad que tiene a través de la ley 12501, que es la del sector eléctrico, de construir la línea que le permita inyectar su energía. Se está construyendo una línea desde Pepillo Salcedo, Guayubín, Naranjo, en Santiago, en 345.000 voltios. Lo que quiere decir que cuando esa unidad esté en generación, no tendrá ninguna dificultad
para inyectar su energía al sistema eléctrico nacional, e igualmente los demás 800, porque es una línea que puede transmitir 1.600 megavatios sin problema. Pero también, no solamente eso, se están construyendo nosotros estamos también construyendo 33 proyectos de líneas de transmisión y subestaciones a nivel nacional con una inversión que sobrepasa los 20.000 millones de pesos. Eso es para asegurar, por un lado, la inyección de las energías, de las fuentes renovables que se están instalando en todo el país, que dicho sea de paso, también en este gobierno, en 3 años, se han instalado cerca de 700 megavatios en energías renovables, viento y sol, fundamentalmente más sol que viento, o sea, fotovoltaica. Pero también, aparte de esos 700, con una licitación de emergencia, el gobierno, previendo asegurar la generación de la temporada ahora que estamos pasando, instaló 400 megavatios térmicos, o sea, 200 megavatios ahí en Jaina y casi 200 allá en Asua, la parte de la barcaza de los turcos. Si eso no se hubiera instalado, tuviéramos nosotros apagones por déficit de generación, pero salvo debido a esa previsión que tuvo el presidente, y fue una situación empujada de una manera vehemente por el mismo presidente, que esa instalación estuviera lista para satisfacer el verano. Pero ahí viene el verano del 25 y ya la generación que tenemos ahora prácticamente es insuficiente para completar el 25, que viene el verano. Entonces hay que instalar más unidades, obligatoriamente, porque ustedes saben que las renovables tienen un tema, y las renovables es en el día. Cuando hay sol, bueno, el viento puede ver en la noche, pero no hay tanta energía de viento todavía, no hay tanta capacidad en viento instalada, pero sí ya tenemos ahora mismo 1.100 megavatios en generación de energía de fuentes renovables. ¿No almacenamos un poquito del viento de Franklin? No, Franklin trajo poco viento. Realmente, fíjate que no... Como quiere es un tema, evidentemente. Entonces, se tienen proyectos ahora de almacenamiento de energía a través de baterías, ya que es un sistema que ha ido avanzando fuertemente, o sea, las renovables con acompañamiento de batería para la acumulación, almacenarla para entonces tú despacharla en la hora que convenga en función de la presa de Monterrey. Las hidroeléctricas. Las hidros, tú sabes. Hidro de esa que... Sí. Esa es una hidroeléctrica pero su capacidad de producción no va a ser tan significativa para el sector eléctrico, sino más bien es una exactamente para agua, regadío y que es importantísimo también porque te garantiza también el agua para la alimentación. Porque estuvo paralizada muchos años esa presa. Sí, esa presa se supone que debería estar ya a final de este año o comienzo del otro ya operando. Y tiene otra ventaja las presas, y lo pudimos ver ahora en esta tormenta. Había tranquilidad en el sector del INDRI porque las presas estaban por debajo de su cuota, y tenían la capacidad de asimilar grandes cantidades de agua, lo que impediría que se produjeran inundaciones aguas abajo, y generaría esto más desgracia y más pérdida incluso en la agricultura. Sí, mira, es que si las presas son administradas correctamente, dan todos los servicios. Por ejemplo, en este caso se esperaba que iba a caer mucho más agua y los niveles iban a subir. Pero mira, no fue así. Ahora, las presas estaban preparadas para tomar la cantidad de agua que cayera, lo cual era beneficioso. Han aumentado los caudales de las presas, o sea, pero no tal vez en el nivel esperado que conforme lo que había en la programación o en los pronósticos que tenía esta tormenta. Lo que pasa es que la mayor cantidad de lluvia que estaba en la banda este del centro hacia el este de la tormenta
fue a parar al este del país. Sí. Y por ahí no hay presas. Para que tú veas, es que los pronósticos de lo que son estos fenómenos, aunque predicen, claro está, así como se llama, algunos aspectos, pero hay otros que no, porque la gran acumulación de agua, aunque el mapa de la República, según los reportes y las informaciones, los boletines que estaba dando el COE, y no el ingeniero, y el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Lógico, porque el COE se alimenta, es del Centro de Control de Huracanes de Miami, o sea que las informaciones son las que vienen correctas, porque esos aviones cazahuracanes no lo tenemos nosotros, sino lo tienen ellos, y entonces ellos son los que dicen, bueno, habrá un volumen de agua X en tal sitio. Sin embargo, tal como tú dices, mira, en el este fue donde más problemas hubo de inundaciones, y donde nosotros como empresa, no nosotros de transmisión, nosotros no tuvimos, gracias a Dios, ningún elemento de avería en el este, pero sí la distribuidora de este tuvo fuerte avería en el este, producto de muchas inundaciones que hubo y que no podían entrar. O sea, lo cual quiere decir que el agua entonces, la cantidad de agua se movió hacia el este. Pero bueno, la pudimos pasar bien, y ahora lo que queda es realmente evaluar que en eso se está ahora mismo ya haciendo reporte. Me imagino que ya mañana se tendrá el informe final de la evaluación de los daños y la parte económica que representa cada una de las áreas en las que fueron afectadas. ¿Planes inmediatos? Bueno, los planes inmediatos es continuar desarrollando ya los planes que están, acelerarlo, producto de que hay una necesidad, evidentemente, que no ha sido satisfecha desde hace mucho tiempo, y estamos tratando de avanzar en ello. ¿Los proyectos específicos, cuáles le dan prioridad? Bueno, los proyectos, en este momento. Sí, los proyectos específicos en este momento es que, por ejemplo, en el caso que dice Georgie, estamos esperando las licitaciones que se han hecho para nuevos equipos de transformación para subestaciones. Nosotros como transmisión estamos haciendo lo propio, estamos ya, como les dije, estamos trabajando en 33 proyectos de líneas de transmisión y subestaciones nuevas que se van haciendo. Y por otro lado, en la parte de generación, se está ventilando la posibilidad, no se está ventilando, no, sino prácticamente creo que es una decisión del presidente, poder lanzar una licitación de emergencia para poder cubrir la generación que va a haber en el verano del 2024, el año que viene, que es un año que aunque electoralmente termine en mayo, pero evidente no importa. El país sigue. Pero el país sigue y hay que abastecer la demanda. Entonces se está en eso. Esos son los planes de inmediato, y continuar trabajando en todos los aspectos, la instalación misma de los medidores, los cuales han estado llegando producto de las compras que se han hecho, y sencillamente instalarlo. Segundo, también tratar de que la distribuidora, que están trabajando en eso también, igualmente, en bajar las pérdidas de distribución, para que el gobierno también esté un poquito más holgado en no Ingeniero, tener que distribuir. Aunque no es su área, lo suyo es transmisión, se ha sembrado una percepción negativa basado en mentiras y en engañar a la ciudadanía, de que la tarifa eléctrica ha sido incrementada. A mí me gustaría que usted le explicara a nuestra audiencia por qué la factura aumenta sin necesidad de que se incremente la tarifa eléctrica. Mira, ese es un tema recurrente cada año, y cada año es recurrente en el verano. Y eso no es porque quiera por un aumento de tarifa. No, lo que pasa es lo siguiente, y ustedes también como comunicadores o como diríamos consumidores de energía eléctrica, se podrían dar cuenta en su casa que en estos meses de mayo hacia adelante, hasta septiembre, hasta noviembre prácticamente, comienza a incrementarse el consumo. ¿Por qué?
Varias razones. Aumenta la temperatura, indiscutiblemente. El aumento de la temperatura provoca lo siguiente, provoca que los equipos eléctricos se tornen menos eficientes por una situación normal, porque se calientan, ¿no? Y no es lo mismo. Segundo, usted en su casa, si tiene un aire acondicionado, si antes usted lo usaba 6 horas, ahora lo está usando en el verano 8 horas porque el calor es más fuerte. Y evidentemente eso incrementa el consumo, no así la tarifa eléctrica, porque la tarifa eléctrica es el precio la tarifa eléctrica lo que determina es el precio del kilovatio hora que usted consume diariamente. La factura es un componente del precio del kilovatio hora por el consumo que usted tiene. Si usted mantiene un consumo de energía eléctrica, por decirle algo, de 700, 800 kilos, 1000 kilos, usted tiene una factura estable. ¿Por qué la mantiene estable? Porque la factura, o sea, el precio de la energía no se ha incrementado. Ahora, si usted de 800 pasó a 1000, evidentemente el mismo precio por 1000 no es igual al mismo precio que por 800, cuando usted lo multiplica, porque la factura que a usted le llega es un componente del precio de la tarifa por el consumo de kilovatio hora del mes. Si usted consumió 800 kilos y está pagando, por decirle, 10 pesos el kilovatio hora, su factura le va a llegar de 800 y algo. Pero si usted consumió 1000 y tiene la factura, entonces la factura le va a llegar por 8.000. Exactamente, porque lo va a multiplicar por el mismo. Pero la tarifa no se ha incrementado. Además, agréguele a eso, ingeniero, que la tarifa, hay una parte de la tarifa subsidiada hasta los 700 kilovatios de consumo. Hay, primeramente, lo que consumen de 200 kilos, los que están en zonas vulnerables, prácticamente gratis, porque el gobierno se la subsidia por casi el 100%. Y luego entonces va en un escalón de 200 a 300, de 300 a 700, que también tiene un porcentaje subsidiado. De 700 en adelante ya no es subsidiada, aparentemente, porque el precio de la energía eléctrica depende del precio de generación, fundamentalmente. El precio de generación viene a través de los costos de producción, y el costo de producción de 1 kilovatio hora está afectado. El 70% del costo de producción es combustible. Ingeniero, hace ya 3 años que el gobierno de Luis Abinader está al frente de la gestión de gobierno. Recuerdo que al inicio del gobierno, quiero imaginar, que se hizo una especie de levantamiento respecto de lo que se entregó en el cambio de gobierno. Usted establecía que ha habido una falta de inversión, y yo estoy de acuerdo con eso, porque hay ciertos servicios públicos que requieren de planificación y proyección en relación a consumos y al aumento de la población, por ejemplo, y también al aumento de la actividad económica. ¿Ha habido falta de planificación en el sector eléctrico? Lo pregunto por 2 razones. Primero, recuerdo una llamada hecha por el presidente para conseguir carbón de último minuto para una planta que funcionaba en República Dominicana. Y segundo, porque en numerosas ocasiones en el sector eléctrico se hacen licitaciones de emergencia. ¿Ha habido falta de planificación que no ha permitido ir en conjunto de la inversión del gobierno con las necesidades? Mira, la falta de... No te puedo negar que ha habido algunos fallos. Ahora bien, tenemos que entender que no ha habido también ningún presidente de la República que haya asumido la rienda de un país en las condiciones que la asumió el presidente Abinader. Una pandemia en la cual todo el mundo todo el mundo encerrado en sus casas porque no podía salir por una situación de una pandemia, o sea, donde eso es un factor importantísimo. Segundo, entonces viene el tema de la crisis financiera. Con ello también el abastecimiento. Aquí hubo un momento
en que tuvo, que fue lo que le pasó en el término de los contratos de carbón, que había unos contratos con una empresa con X cantidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Se dio la crisis de abastecimiento y de carbón, y sin embargo entonces esa empresa que tenía la responsabilidad de suministrar ese carbón para nosotros, ¿qué hizo? Sencillo, China estaba buscando carbón y todo barco que había de carbón, ellos lo pagaban el doble o el 3 veces lo que fuera necesario para llevárselo. Y la empresa prefería pagar la penalidad que tenía que pagar aquí por no suministrar el combustible, ese carbón, que vendérselo a los chinos, porque vendiéndoselo a los chinos, con el beneficio de vendérselo a los chinos o a otro que lo comprara 2 veces o 3 veces más de lo que costaba, pagaba la penalidad sin problema. Entonces, eso fue lo que retrasó aquí la llegada en un momento dado de carbón. Y entonces el presidente lógicamente tuvo que moverse con sus funcionarios, buscando carbón para Colombia, buscando carbón para Estados Unidos y para toda parte. Pero no fue simple y llanamente por un asunto de que no hubo planificación, no, había un contrato. Lo que pasa es que ese contrato fue violentado y ellos prefirieron pagar la penalidad que implicaba no suministrar ese carbón a tiempo, porque tenían beneficios muy superiores. Entonces eso se achacó, claro, se vende de otra manera, ¿no? Porque es fácil, pero esa fue la realidad que ocurrió. Ya de ahí para acá, normalizado el mercado y normalizado el transporte, todo ha ido fluyendo de una manera. Fíjate ahora mismo, es probable que dentro de poco aquí haya problemas de suministro de carbón, porque no de carbón, no, de cualquier otro bien. Porque, bueno, el canal de Panamá, producto de la sequía, ha bajado y los barcos ahora, hay menos barcos que están cruzando producto de esa situación. De nada ahorita, no te extrañe que venga otra crisis de suministro, de embarque, de transporte. Porque ese es el tema. Y nosotros estamos sujetos, porque somos un país que dependemos en 100%, ¿no?, de productos importados para lo que es la parte fundamentalmente de generación y para muchísimos otros rubros. Por eso el presidente ha tenido la visión de cultivar las relaciones que está cultivando con Guyana para poderle garantizar al país el suministro de los combustibles necesarios para la generación y para otros aspectos del desarrollo y del gobierno. Es correcto. Guyana está en estos momentos sino que próximamente Guyana se va a convertir en una potencia en el área en términos de los hidrocarburos. Ingeniero, en el sentido de Punta Catalina, ¿qué porcentaje de generación está supliendo Punta Catalina? Bueno, Punta Catalina está supliendo el 28% de la capacidad de producción del sistema, evidentemente, porque es una planta que, bueno, en un momento dado sale, por ejemplo, en estos días hubo una avería. Uno de ellas que tuvo una avería, un pinche en una caldera. Tuvieron que venir técnicos extranjeros para poder resolver esa avería, porque son averías en lugares donde no hay, son técnicos muy calificados para entrar ahí y hay que mandarlo a buscar. ¿De dónde? Bueno, la misma empresa que construyó la caldera, que es una empresa norteamericana, Banco Wilco se llama, suple esos técnicos. Pero fue reparada, o sea, duró 5 días, una de las unidades, ya ahí está en línea otra vez, está produciendo sus 365 megavatios cada una, que son 730, 720 megavatios que produce Punta Catalina, lo cual representa más o menos el 28% de lo que es la demanda actualmente, 28%. No sé si tú eres la persona indicada para preguntarle esto. ¿Qué pasó con los expedientes? Traerle agua. ¿Qué pasó con los expedientes de corrupción que estaban depositados en el Ministerio Público? Bueno, ya ahí es un tema que yo no lo puedo manejar, es un tema que lo maneja el Ministerio Público. Yo me imagino que en su momento dará respuesta a eso,
porque de que los expedientes están ahí, están ahí. Y es un problema de tiempo, un problema tal vez de programación en función de lo que, porque han habido tantos. Sí, pues el tipo se está yendo, ya vamos para 3 años. Sí, y ya vamos para 3 años, pero fíjate que todavía están instrumentándose algunos y aparecen otros, y bueno, ese sector, lo que representa el sector eléctrico es un tema que está ahí, y yo entiendo que en su momento, o en cualquier momento de esto, un día de esto cualquiera no te sorprenda que estarán camino al... No, yo leí la última vez que a Montilla le tenían congelado más de 30,000 millones de pesos. Para mí me parece una barbaridad. Bueno, eso te da a ti un indicio de más de 60,000 millones de pesos. Es fuerte, ¿verdad? Sí, muy fuerte. Eso no sé cómo contarlo. Evidentemente, pero no solamente ese, ¿no? Porque eso es él, pero hay otros que también están y dependen de ese mismo árbol. Y todas esas querellas, acusaciones están sustentadas por auditorías que se realizaron específicamente en las 3 distribuidoras. Ingeniero, hemos escuchado durante décadas, ¿verdad?, que cada gobierno que llega dice que va a resolver y que van a desaparecer los apagones. Incluso llegó un momento en el que un alto dirigente del PLD emplazó a Balaguer a que le entregara la CDE porque él en 3 meses resolvía el problema de los apagones. ¿Realmente hay posibilidades en el futuro y en qué tiempo podría lograrse que esos odiosos apagones desaparecieran en la República Dominicana? Mira, Georgie, es una pregunta un poquito, diríamos, uno aventurarse a decirlo en tiempo determinado. Ese mismo que tú dices que en 3 meses le pidió a Balaguer para resolver el problema en 3 meses. Pues, duraron 20 años y no pudieron resolver nada, absolutamente nada del sector eléctrico. Inversiones como obligatoria que hay que hacer en el sector, pero dejar la base, inclusive dejar la base para la solución, no apareció. Entonces, el sector eléctrico, como dije al principio, es un área que demanda demasiados recursos y todos los años hay que estar haciendo inversiones. En estos momentos, por ejemplo, se ha estado buscando alternativas, porque los apagones ya han ido cediendo en cierto modo, porque la generación era un elemento que déficit de generación, mira, eso no va a ocurrir ya en este gobierno. En este gobierno, ni de aquí al 28, mucho menos. En el 28, Luis dejará esto, evidentemente, en una situación totalmente diferente a lo que era anteriormente. En términos de generación, en términos de transmisión y en distribución va a quedar bien apaleado. Es lo que tú has dicho. Porque sí, se va a meter un día. Es lo que tú has dicho. Las inversiones debieron hacerse en la medida en que las circunstancias, no las circunstancias, en la medida en que el país lo iba a requerir, y no se hicieron. Por lo tanto, se produjo un atraso en la inversión en el sector eléctrico, y eso tiene sus consecuencias. Y evidentemente. ¿No? Y ahora se están haciendo, pero habrá que seguir haciendo. Duplicarla. Claro. Todo el tiempo, porque precisamente por eso, al no hacerse en el tiempo en que tenía que hacerse, hoy nos encontramos que si usted tenía que hacer 2,000 millones, si usted tenía que hacer 10,000 millones en inversión en infraestructura de distribución en el año X, no se hizo. Pasaron 3 años y no se hizo, eso se triplicó, evidentemente. Entonces ahora, pero tampoco ahora usted tiene los recursos total para hacer esa inversión que debió haberse hecho en ese momento. Porque cada año se requiere inversión. Cada año la población crece, cada año el consumo aumenta, cada año entonces se requiere más infraestructura del sector eléctrico para resolver. ¿Tú fuiste funcionario durante el gobierno de Hipólito Mejía? ¿Se hicieron durante ese gobierno? En ese gobierno de Hipólito Mejía, yo estaba en la parte de transmisión, igualmente como estoy ahora. Recuerdo. Y en esa parte, oye bien, en 3-4 años, el sistema de transmisión cambió
sustancialmente en términos de inversión inclusive y de infraestructura porque están ahí. Cuando nosotros llegamos, prácticamente el 80% de la red de transmisión era a 69.000 voltios, o sea, poste de madera y deficiente por ya como va creciendo. Sin embargo, en 4 años, en el gobierno de Hipólito Mejía se construyeron 1.100 kilómetros de línea de transmisión en 138.000 voltios en torres. Hoy en día, el nivel de tensión de 345.000 voltios también lo dejó evidentemente licitado y con el dinero ahí para su construcción el gobierno de Hipólito Mejía. También se construyeron alrededor de 1.000 MVA, o sea, megavolt ampere en subestaciones, lo cual quiere decir que el sistema de transmisión fundamentalmente fue cambiado. Ahora, en el gobierno de Hipólito Mejía, que encontró la privatización del sector eléctrico en ese tiempo, 2000, que se había hecho en el 1999, en el 2000 cuando entra Hipólito, se hizo sin una ley, bueno, se estableció la Ley General de Electricidad en el 2001. Pero no solamente eso, sino que se sentó la base para el desarrollo ya del sector. Pero ¿qué pasó ahí también? Hubo Unión Fenosa, tú recuerdas en ese momento que tenía la distribuidora del sur y del norte, que hubo que recomprarla porque entonces ahí la situación se revirtió. Y en el 2003, 2004, las operaciones de sur en el 2003, el 2004, por primera vez en la historia de esta empresa, de este país, fue esa empresa rentable que devolvió dinero a sus empleados, porque una empresa que está configurada, está construida por el Código de Comercio, tuvo beneficio 2003, 2004. Y recuerdo yo que a César Sánchez, que ahí lo tiene en un cuadro, lo que le dio de sur, no estando él ni siquiera en el gobierno, ya sino ya en el 2005, cuando las operaciones le dieron un cheque, creo que de 86,000 pesos, de bonificación por los beneficios que tuvo la empresa en esa época. Y de norte iba por ese camino también. Pero bueno, ahí volvió otra vez el problema, la politiquería, ahí entonces se deterioró el sistema otra vez hasta el día de hoy, que evidentemente va a ser tortuoso para poder resolver el tema de los apagones en las zonas fundamentalmente de mayor, la zona de mayor consumo y de mayor pobreza. Para poder, si el gobierno no mete su mano, amiga, no tienen energía eléctrica. Pero el gobierno tiene que hacerlo porque es la función, y evidentemente es obligatoria del gobierno, conforme a la ley, dar energía eléctrica. Y en eso es que se está. Bueno, gracias, hermano mío. Ingeniero Martín Robles, administrador de la empresa de transmisión eléctrica dominicana, uno de los más calificados ingenieros que tiene el país en materia eléctrica. Muchas gracias. No, hay muchos. Bueno, por eso digo uno. Ah, bueno, está bien. De esos muchos. Gracias a ustedes, Martín, señores, por darme la oportunidad también de llegar al país y a través de este programa que cada día se oye un poco más. Así es. Gracias, Martín. Bien, bueno, señores, vamos a la pausa a las 6:35. Al regreso, que hable el pueblo.